¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Gracias a nombre de todo este gran equipo. Comencemos con los titulares. En América Latina, el gobierno de Bolivia acuerda un aumento del salario mínimo nacional del 10% y del 5% para el salario básico. En contexto, la industria pesquera de Venezuela brinda un producto alimenticio de alta calidad para el pueblo venezolano y el mercado internacional. Y en 360, la economía de Turquía vivió turbulencias en el mercado de divisas. El Banco Central tomó precauciones, pero sus medidas tendrán efectos a mediano plazo. De esto y más hablamos el día de hoy. Momento de iniciar con la información y comenzamos en Bolivia, ya que el gobierno y la Central Obrera Boliviana acordaron el reajuste de salarios para este año, que consiste en un aumento del 10% al salario mínimo nacional y del 5% al salario básico. Los sindicatos habían solicitado inicialmente el doble. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. Los sindicatos representados por la Central Obrera Boliviana y el gobierno del país, tras varias semanas de negociaciones, definieron el reajuste salarial para este año. Un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a bolivianos 2.750. Incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. El RSIVA tendrá como base de cálculo el cómputo de 3 salarios mínimos nacionales. Ese reajuste salarial elevará a $394 el salario mínimo al tipo de cambio oficial. La Central Obrera Boliviana había solicitado el doble de lo finalmente acordado. Se ha hecho un análisis primero del tema económico, el tema de la escasez de dólares, el tema del combustible y así varios temas que hoy han sido parte de este escenario de debate en esta reunión. Se ha hecho también un análisis de los artículos de la canasta familiar, que hoy se han dado la tarea de especular varios de los productos. El presidente Luis Arce definió al año pasado como un periodo irregular, en el que el país soportó bloqueos de caminos por casi 2 meses y una severa sequía, fenómenos que se sumaron a la escasez de dólares y combustibles y un sostenido aumento de precios. Del incremento de precios que se ha dado ya el año pasado es inevitable. Ese daño ya está hecho, ya ha habido la afectación, en la estadística se registra el incremento a través de un 10% de la inflación del año pasado. Y lamentó que las alcaldías no ayuden con su función del control de precios de los productos de primera necesidad. Que vemos ausentismo de las autoridades municipales en el control de los precios que se expenden de los diferentes productos que se expenden más bien en los mercados de nuestras ciudades capitales, ciudades intermedias. Ahí la exhortación, una vez más, a los alcaldes, alcaldesas, que tienen bajo su jurisdicción hacer el control de precios. Tradicionalmente el reajuste salarial compensa el aumento de precios o inflación del año recién pasado. En este caso, la inflación de 2024 fue de casi 11%. El decreto de reajuste salarial será firmado el próximo 1 de mayo y entrará en vigencia con carácter retroactivo al 1 de enero de este año. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
Y mire, esto que le cuento es muy interesante, ya que con el fin de enfrentar la sequía que afecta al sur del territorio, Chile desarrolla una nueva semilla de arroz capaz de adaptarse al cambio climático. La nueva variedad, denominada Jaspe, no se trata de un transgénico, sino es el resultado del cruce de una semilla chilena y otra de origen ruso. Jaspe tiene una mayor resistencia frente a las tormentas, las inundaciones y las olas de calor. Además, utiliza solo la mitad de los 2.500 litros de agua que generalmente se requieren para producir 1 kilo de este alimento, y de cada semilla brotan alrededor de 30 plantas hijas, casi 10 veces más que en un campo de arroz convencional. Los resultados se presentaron en el Congreso Mundial de Arroz 2023 y luego de casi 20 años de experimentos en laboratorios y campos, Jaspe saldrá al mercado en unos meses gracias a un acuerdo entre el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, y una empresa privada. En más información, el gobierno uruguayo suspendió la ejecución del proyecto Neptuno. Este es un plan de infraestructura hídrica, pero que era cuestionado por diversos sectores sociales, incluyendo a ambientalistas que denunciaban afectaciones en la zona. Y, por cierto, quienes piden anular por completo el proyecto. Por lo pronto, el gobierno anunció que buscará renegociar el contrato. Nuestro corresponsal Mateo Grille nos cuenta los detalles. A solo 90 kilómetros de Montevideo está el balneario Arasatí. Estas aguas del Río de la Plata son el escenario del polémico proyecto Neptuno. Impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, esta iniciativa privada pretendía abastecer de agua a la zona metropolitana mediante un contrato de casi $1.000 millones. A pesar de contar con la oposición de organizaciones sociales y ambientalistas, Lacalle lo firmó apenas un mes antes de dejar el poder. El nuevo gobierno de Yamandu Orsi suspendió el proyecto para renegociarlo. Lo que le hemos planteado y hemos acordado con el consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que oportunamente firmó el gobierno anterior. Esto quiere decir que las obras, los tiempos, todos los plazos que estaban establecidos en el contrato que firmó el gobierno saliente se congelan. El proyecto fue rechazado por las organizaciones sociales desde que se anunció. Entre los principales cuestionamientos estaba que la iniciativa privatiza el acceso al agua potable. Es inconstitucional, tiene un fuerte impacto ambiental y ecológico, aumenta el riesgo de salinización, fue inconsulto, es particularmente costoso y además todo el proceso careció de transparencia. Desde hace semanas, grupos ambientalistas acampan frente al edificio de Presidencia y, aunque reconocen lo positivo de la suspensión, quieren anular este contrato. Bueno, sin duda es un paso con respecto a lo que se firmó, pero nosotros lo que defendemos es la anulación, no que se renegocie, que se modifique los términos, sino que se anule, porque el gobierno tiene toda la legitimidad de la ley para anular el contrato. En las últimas horas circuló una carta pública de decenas de colectivos que se manifestaron en el mismo sentido, y en pocos días se presentará en la justicia una causa pidiendo formalmente la nulidad del contrato. Argumentan que viola la Constitución de la República. La viola porque el artículo 47 en la reforma que se realizó en el 2004, que fue una reforma por iniciativa popular, con un plebiscito con casi 2/3 de la ciudadanía que lo votó, estableció que el abastecimiento de agua potable debe ser prestado exclusiva y directamente por personas públicas, es decir, por el Estado. Y en este caso está participando de una de las etapas del proceso de abastecimiento una empresa privada. En las próximas semanas se intentará renegociar el proyecto, aunque son cada vez más las voces que piden que se descarte totalmente. Según el gobierno, todas las opciones están sobre la mesa, desde pagar una multa y descartar el proyecto, renegociarlo pero aceptarlo en su sustancia, o dejar que la justicia se expida por la anulación, en un proceso que puede llevar muchos años. Lo cierto es que por ahora las obras no van a comenzar. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Y durante el mes de febrero, Guatemala registró un ingreso de $2.500,4 millones por exportaciones, presentando un aumento del 6,9% con respecto al mismo periodo de 2024. De acuerdo a informes del Banco Central, las ventas nacionales al mercado internacional superaron en $160,7 millones lo obtenido en 2024. Los productos con mayor participación en el valor total fueron café, con $220,3 millones, un 8,8% de alza, artículos de
vestuario con 218,1 millones, 8,7% de aumento. Azúcar con 195,9 millones y un alza del 7,8%. El banano con 149,6 millones de dólares con un incremento del 6%. Frutas secas o congeladas con 109,2 millones, incrementando 4,4%. Y materiales plásticos y sus manufacturas con 95,7 millones, es decir, 3,8% de aumento con respecto a 2024. Los principales destinos fueron América del Norte con 462 millones de dólares, Centroamérica con 443 millones y Europa con 93 millones. Nos vamos ahora a la primera pausa en la información o en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regresar estaremos hablando en contexto de Venezuela, detalles de cómo se está desarrollando su economía, así que le tengo información cuando regresemos. La industria pesquera de Venezuela es un importante motor económico en la soberanía alimentaria, alcanzando una producción que supera las 300,000 toneladas anuales, brindando un producto de alta calidad para el pueblo venezolano, pero también para el mercado internacional. De esas, aproximadamente 95,000 toneladas se exportan cada año, destacando que en 2022 se exportaron 60,000 toneladas de camarón. El presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, Eduardo Castillo, afirmó que los aranceles de Estados Unidos representan una oportunidad para mejorar la competitividad de Venezuela, ya que ajustan mejor sus precios frente a la competencia. Aunque el consumo interno de camarones es bajo, la industria se ha enfocado en producir productos de calidad para exportar a países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y también China. Y a propósito de la industria camaronera, esta se posiciona como el 10º exportador mundial de camarones, una producción no tradicional del país petrolero que va en crecimiento en consonancia con la protección al lecho marino que cuida el Estado venezolano. Aquí algunos detalles. En Venezuela, la industria camaronera se ha convertido en un importante motor de crecimiento económico, llegando a ser uno de los principales rubros de exportación no petrolero de la nación. Para el cierre del 2024, su producción alcanzó más de 65,000 toneladas, de las cuales 5,000 son para consumo nacional y el resto se comercializa a través de exportaciones. Según cifras de la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela, posicionándola en el 10º lugar mundial como país exportador del camarón. El 60% del crustáceo que se produce en el país suramericano, extraído en las costas de los estados Zulia y Falcón, es exportado hacia Europa, siendo sus principales destinos Holanda, Inglaterra y con una creciente presencia en China, del 14% de participación en 2024. La Asoproco estima que para el 2030 la industria camaronera crezca hasta las 600,000 toneladas, lo que supone un incremento de 900%, por lo cual Venezuela se posicionaría de tercera en el ranking de países que más exporta este rubro. Este impulso de la industria se debe a la implementación de las políticas de desarrollo del Estado en el sector, como el decreto del presidente Hugo Chávez de la eliminación de la pesca industrial de arrastre en aguas venezolanas en el 2009, que colocó a Venezuela como el primer país libre de pesca de arrastre, un avance para la protección marina. Hoy en día, la industria camaronera genera entre 14,000 y 17,000 empleos directos, hecho que incentiva el desarrollo económico a través del sistema productivo nacional.
Cabe destacar que el cuidado de la biodiversidad marina en las costas venezolanas ha sido el talón de Aquiles en el avance de la soberanía alimentaria y en la diversificación de su economía. El sector pesquero y acuícola trabaja para consolidar la construcción de una economía no dependiente del petróleo, y eso se ve reflejado en los números positivos de las exportaciones de 31 tipos de especies marinas a 24 países del mundo en 2024. Revisemos cifras importantes para el cierre del año pasado. La producción nacional desde el año 2009 es de 3.958.651 toneladas, además de un incremento promedio sostenido del 5% al cierre del año 2024. En cuanto a la producción acuícola, esta se posiciona como una alternativa para la soberanía y la seguridad alimentaria con un crecimiento promedio anual del 16%, lo que equivale a 376.162 toneladas hasta el 2024, mientras que la captura pesquera se ubica en 3.582.489 toneladas en este mismo lapso del año 2024, lo que permite un crecimiento sustancial de la exportación pesquera con un promedio anual del 19%. Para el cierre del año 2024 se alcanzó una cantidad de 50 especies exportadas a 33 destinos del mundo. Algo a destacar es que Venezuela tiene el 90%, o en ese país el 90% de la pesca es artesanal desde el año 2009 por decreto del comandante Hugo Chávez, al determinar que se trataba de una práctica que atentaba en contra de la biodiversidad y la conservación del suelo marino, lo que tiene un impacto positivo en el empleo y el abastecimiento local. Según cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, actualmente 1.499 consejos de poder popular de pescadores y acuicultores organizados constituyen una poderosa red nacional que agrupa a más de 111.000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional para el logro de un crecimiento exponencial del trabajo destacado de este sector. Permítanos hacer una segunda pausa, pero al regreso en 360 estaremos hablando de la economía de Turquía, que vivió turbulencias en el mercado de divisas. El Banco Central de hecho tomó precauciones, pero sus medidas tendrán efectos a mediano plazo. ¿Quiere saber por qué? Entonces no se vaya, que ya le cuento al volver. Como se lo adelantaba antes de la pausa, la economía de Turquía vivió turbulencias en el mercado de divisas. De hecho, el Banco Central tomó precauciones y calmó la situación, pero sus medidas tendrán efectos en el mediano plazo. Detalles con nuestro corresponsal Yunus Soner desde Estambul. El punto de inflexión ocurrió el 19 de marzo cuando el alcalde metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue puesto bajo custodia. La moneda turca perdió solo en media hora 10% de su valor contra el dólar, mientras la bolsa cayó por 9%. Hubo una rápida salida en las inversiones de corto plazo. A la vez, observamos una demanda enorme para divisas en el mercado. El Banco Central de Turquía reaccionó y vendió divisas de sus reservas para controlar el curso del cambio, el cual se estabilizó en los días siguientes, pero con un enorme costo. Se calcula que desde el 19 de marzo las reservas netas del Banco Central en divisas se disminuyeron por 45.000 millones de dólares. La salida que observamos de la moneda nacional confirma esto. El 17 de abril, en su reunión ordinaria, el Banco Central dio la vuelta a su política en respecto al interés básico. Desde octubre lo estaba bajando desde 50% hasta 42.5% en abril y posteriormente lo subió a 46%. Empresas turcas llevan un buen rato con deudas en divisas, especialmente empresas grandes. Por eso es importante control del curso de cambio para limitar sus problemas. De hecho, explican los expertos, subió el interés básico de facto a 49%. Este es el corredor que permite el Banco Central y el medio de los créditos necesarios, pero con efectos complejos. El presupuesto estatal tendrá problemas, porque el servicio del interés es uno de los gastos que ya es uno de los más importantes. Ahorro en los gastos estatales con el objetivo de bajar la inflación
exportación se han vuelto muy difícil. El sector productivo ya estaba criticando desde hace un buen rato los intereses muy altos. Vemos que ahora incluso algunos periódicos progubernamentales protestan contra esta decisión. La limitación de la liquidez monetaria afectará al crecimiento económico y la población general, dicen los expertos. Los intereses afectan más a las empresas pequeñas y medianas. Aparte de ellas, los créditos de consumo de la población subieron por 170% durante el año pasado. Pagan un interés enorme. Si sigue así, los ciudadanos van a ir a la bancarrota. Para poder volver a la política del interés bajo, el gobierno necesita quitar la presión de la devaluación de la moneda nacional. El ministro de Hacienda, Mehmet Şimşek, visita en estos días a los Estados Unidos. Su principal objetivo, atraer capital extranjero para ello. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Türkiye. Con el fin de superar los aranceles estadounidenses, los fabricantes de muebles de acero en China emplean nuevos mercados. Fíjese que miles de empresas en Beijing se dedican a la fabricación de muebles de acero, los cuales exportan a más de 100 países y regiones de todo el mundo. El valor de la industria supera los 2.700 millones de dólares estadounidenses. Pese a las medidas comerciales adoptadas por la administración Trump y la reciente escalada de las importaciones procedentes de China, varias empresas han logrado mantener y alimentar, o mejor dicho, aumentar sus pedidos, explorando nuevos mercados e implementando nuevos enfoques estratégicos. Le comento ahora que el gobierno de Namibia anunció que a partir del 2026 los ciudadanos podrán recibir educación superior de manera gratuita. La medida abarcará a las universidades estatales y también a los centros de educación tecnológica. Además, se dijo que la educación universitaria será subsidiada en su totalidad por el gobierno nacional. La resolución es adoptada a tan solo un mes de la juramentación de Netumbo Nandi como la primera mujer presidenta del país. Acciones que representan un logro en el camino de Namibia y su independencia tras enfrentar la colonización europea, la esclavitud y la violencia por parte de grupos armados. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó uno de $60.80 y esto representa una baja de $1.25. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $64.48 con una caída de $1.38, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó uno de $68.16, en este caso también una caída de 58 centavos del billete verde. De esta manera es como llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por su compañía. Recuerde que para comentarios y sugerencias está nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Nos despedimos, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.